Es básicamente cuando nosotros hablamos del análisis de Fourier, por ejemplo. En el análisis de Fourier nosotros hablamos de representar a f de x, ¿cierto? En un intervalo. Esa representación, como por ejemplo, como común y corriente lo hacemos en un espacio vectorial, es expresar a f de x en términos de una superposición de elementos de una base. Ahora, esta base va a tener dos características importantes. Una, la base depende de una variable que es continua, ¿cierto? No discreta, sino una variable continua. Y la base es de dimensión infinita, ¿cierto? Esto es a sub 0 medios más la suma desde k igual a 1 hasta más infinito de a sub k coseno, ¿cierto? De 2pi kx sobre lx más b sub k seno de 2pi kx sobre lx, ¿cierto? Muy bien. Entonces, los, los elementos de esta base, la base W es siempre, nunca una base tiene cero. Jamás. Cero no es un elemento de una base porque cero no es un número, ¿cierto? Entonces, es el 1 coseno de 2πx sobre lx coseno de, para acá igualados esos 4, o sea, 4pi x sobre lx coseno de 6πx sobre lx coseno de 2pi, por ejemplo, m x sobre lx hasta un infinito número de cosenos, ¿cierto? Esta es la parte de la base que es par, o sea que esto sirve para representar funciones pares, pero también necesitamos considerar la otra simetría, la simetría impar. Entonces, este sería seno de 2πx sobre lx seno de 4πx sobre lx seno de 6πx sobre lx seno, uy, esa coma como que va ahí, ve. Seno de 2pi mx sobre lx, punto suspensivo, ¿cierto? Tenemos un número infinito de funciones base que nos permiten representar mediante su superposición a f de x, ¿cierto? ¿Ves? Obviamente, dependiendo de si f de x es par, impar, si vamos a hacer una extensión par, una extensión impar, ¿cierto? Por ejemplo, supongan ustedes que queremos representar esta función en series de Fourier. Esta que voy a dibujar acá. Esto es x, esto es f de x y esto simplemente es esta función que tengo acá.
Esto es 1 entre 0 y LX medios, por ejemplo, ¿cierto? Para representar esto en series de Fourier, la función tiene que ser forzosamente periódica. Listo. Forzosamente periódica. Yo, obviamente, acá, para representar esta función, me voy a imaginar si esta función es par o impar alrededor de x igual a 0, para poder saber cómo representarla. Por ejemplo, esta sería una extensión par de esa función. Y puedo decir que esta función se repite cada Lx metros, por ejemplo, ¿cierto? O sea, aquí en Lx, o cada 2Lx más bien, aquí en 2Lx. Sí, cada 2Lx, entonces volvería a ser como algo así. ¿Sí o no? Pero también puedo hallar una extensión impar a esa función en azul. ¿Sí o no? La extensión impar a esa función en azul sería como algo así. Esta sería una función impar, una extensión impar de esa en azul, ¿cierto? Esa sería una superposición de senos. La otra, por ejemplo, en verde sería una superposición de cosenos. Y puede haber una que no sea ni par ni impar, por ejemplo, sí o no, también es posible. Pero toda función se puede expresar en términos de sus componentes pares y impares. Si usted saca una función, le puede sacar usted una componente en par, una componente impar, y es la suma sobre dos, ¿cierto? Entonces, f de x, f por ejemplo par de x, es igual a f par de menos x. F impar de x es igual a menos f impar de menos x. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, usted también puede hacer uso del hecho de que la integral entre menos a y a de f par de x es igual a 2 veces la integral de 0 a de f par de x. Y la integral entre menos a y a de f impar de x es igual a 0. Recuerde que f par por f impar es f impar. Pues es otra función, f' impar, pues, ¿cierto? Impar por impar da par, par por par da par, ¿cierto? Entonces, eh, este tipo de representaciones se llaman representaciones continuas. Yo puedo expresar esa función como la superposición de sus elementos de la base, ¿cierto? Que son en sí otras funciones, ¿cierto? Ahora, una vez nosotros tenemos esta representación,
Lo importante es calcular los coeficientes A sub 0, A sub K y B sub K, ¿cierto? Creo yo que esto les ha quedado a ustedes más o menos claro de los videos del análisis de Fourier. Entonces, esto es 1 sobre Lx por la integral, ¿cierto? Entre menos Lx medios y Lx medios. Ese es el intervalo donde estoy representando la función de f de x por dx. A sub k, 2 sobre Lx, integral entre menos Lx medios y Lx medios. F de x coseno de 2 pi kx sobre Lx por dx. Dos sobre Lx por la integral entre menos Lx medios y Lx medios de f de x por el seno de 2 pi kx sobre Lx por dx. En mecánica cuántica, nosotros no somos ajenos a las representaciones, ¿cierto? Es más, en mecánica cuántica, las representaciones forman parte integral de nuestro trabajo. En un principio, ¿qué hacemos nosotros como físicos cuánticos? Nosotros lo que hacemos como físicos cuánticos es básicamente eh, pensar en, según una situación experimental, cuál es la mejor forma en la que yo puedo representar un estado para obtener información del sistema físico que representa ese estado, ¿cierto? Como hicimos, por ejemplo, con los spines. ¿Cuál es la mejor forma para yo representar el estado de un sistema físico que es, por ejemplo, un átomo de plata de spin un medio, que puede tener spin un medio o spin menos un medio, ¿cierto? Para yo obtener información del sistema, como por ejemplo la polarización de spin, el valor esperado de SZ, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y nosotros llegamos a la conclusión que esos estados que representan ese sistema físico los podemos expresar como una superposición de spin up y de spin down. Entonces, realmente la representación para nosotros juega un papel más que fundamental, ¿cierto? Como físicos cuánticos. Eso hace parte de nuestra tarea, representar sistemas, para después obtener información a partir de operadores. Y una vez nosotros sabemos cómo representamos un sistema, con esa base en la que lo estamos representando, podemos construir un operador cuyos autovectores sean esa base del espacio de representación. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos en mecánica cuántica, como para simplificar pues el asunto, ¿cierto? Nosotros comenzamos con una base de representación discreta, ¿cierto? La base de representación discreta, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacíamos? Considerábamos un operador A. Cuyos autovectores
o cuyos autokets, porque estamos en un espacio de kets, son el ket de A', ket de A2', ket de A3', dependiendo del número de autovalores, ¿cierto? Puede ser hasta ket de A super M, ¿cierto? Puede decir, con autovalores asociados, con autovalores asociados A', A2', A3', A super M, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Nosotros representamos un estado arbitrario de un sistema físico de esta forma. Estado arbitrario. Nosotros lo vamos a representar como una superposición de la base, ¿cierto? Y así como en Fourier teníamos estas constantes de superposición, A0, AK y BK, que se manifiestan acá en esta superposición. Entonces acá también tenemos este estado arbitrario alfa como una superposición de estos kets, por ejemplo, A super M por una constante de superposición Cm y sumamos sobre M, ¿cierto? O sea que ese estado arbitrario básicamente es C1, por ejemplo, por A super 1 más C2 por A super 2 más, por ejemplo, CK por A super K. Entonces, este estado lo estamos construyendo en un espacio k-dimensional de kets, ¿sí o no? Exactamente como, por ejemplo, en R2 nosotros construimos un vector como una constante, por ejemplo, Bx en dirección Y más By en dirección J. Exactamente esto es una superposición de la base IJ, que es la base de R2. La base de R2 es I, J, ¿cierto? Es exactamente lo que estamos haciendo en ese espacio de Kepler. Por ejemplo, base de R3. Más bien, en R3. ¿Con qué base? ¿Cuál es la base de R3? I, J, K. En R3 escribimos un vector arbitrario. Cambiemos de letra. Ahora cojamos U, por ejemplo. U como UX en I más UY en J más UZ en K. Y podemos cambiar de base como para poner en práctica lo del jueves. Y hay transformaciones.
Hay transformaciones de cambio de base tanto en el espacio de los sketches como en estos espacios. Nosotros podemos pasar de esféricas a cartesianas. Ustedes saben que eso es relativamente sencillo. O sea que este mismo vector se puede expresar en otra base, como una superposición de una base distinta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las constantes de superposición. Hay que hacer una transformación de cambio de base entre ellas. Esto podría ser, por ejemplo, UR en dirección AR más U teta en dirección A teta más U phi en dirección A phi. Puede cambiar a otra base, puede cambiar a las bases que usted quiera, ¿cierto? Entonces, pero el vector sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la forma como uno lo está representando, que se ve traducida en la base que usted seleccionó para representar el vector, ¿cierto? Eso es lo más arbitrario que hay en la vida. Más nos vale que la base que nosotros escojamos para representar ese vector tenga algún tipo de sentido físico. No, no lo tiene que tener, pero pues obviamente es mucho mejor, ¿sí o no? En cilíndrica, esto sería U rho en arro, donde rho es el radio del cilindro. Más U phi en a phi. Esto se traduce simplemente en una transformación de cambio de base de XY a rho phi, porque esta es la misma. Esta es UZ en AZ o en K, pues, pero como estamos en las cilíndricas. Entonces, ¿cuáles son estas bases, chicos? La base para R3 cartesiana, ¿cierto? Base cartesiana de R3. Es W igual a JK. Y tenemos base cartesiana, perdón, base esférica de R3. O sea, W sub R3, pero esférica. Es quien es AR, A teta y A phi. Y construimos nuestro vector como una superposición de esa base. Tenemos también la base cilíndrica de R3, por ejemplo, ¿cierto? Base cilíndrica. Sería A rho, A phi y A z. Y obviamente construimos el mismo vector. El vector no ha cambiado, ¿sí o no? Es el mismo vector, pero en una base diferente. El estado del sistema físico no depende de la base en la que usted lo vaya a representar. El estado es el estado, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros que esta representación de este kit es una representación discreta? Aquí como estamos representando este kit, ¿por qué es esto una representación discreta? Porque lo estamos representando como la superposición de los autovectores de un operador A o de los autokets que tienen asociados estos autovalores y el número de autovalores puede ser finito o puede ser infinito, no importa, pero se pueden contar, ¿sí o no? Es decir, el operador tiene un espectro discreto de autovalores.
espectro discreto de autovalores. A, ¿qué es lo que caracteriza a A? A lo caracteriza su espectro. ¿Qué es el espectro? La palabra espectro viene del griego y significa distribución, ¿cierto? O algo parecido. El espectro simplemente es una distribución de cosas. A', A2', A3', hasta A super M, por ejemplo. Tiene M autovalores. Y los autovalores de un operador son básicamente que son su espectro. Nos hacen manifiesta la naturaleza de la medida que estamos realizando con ese operador. ¿Cierto? Ejemplo, spin 1 medio o SZ. El operador SZ tiene el siguiente espectro de autovalores. Tiene un autovalor que es H barra medios y tiene un autovalor que es menos H barra medios. Este autovalor tiene un autovector asociado o un AutoKet que es spin up, que es un AutoKet de SZ, y este tiene un AutoKet asociado que es spin down. Eso significa que yo puedo utilizar la base de este operador cuyo espectro es discreto para representar cualquier estado de una partícula con spin 1 medio. Y en efecto, yo puedo utilizar esta superposición para representar el spin de un sistema físico con spin 1 medio polarizado en dirección θ con respecto al eje C y dirección phi con respecto y que su proyección tenga un ángulo phi con respecto al eje X en el plano, ¿cierto? Entonces, esta es una representación discreta porque estoy escogiendo como base de la representación la base de un operador SZ que tiene espectro de autovalores discreto. No importa cuántos autovalores tenga, siempre y cuando puedan contar. Segundo ejemplo. LZ. El operador LZ que mide la componente en Z del momento angular orbital de un sistema físico tiene el siguiente espectro de autovalores. Tiene un autovalor H barra, un autovalor 0 y un autovalor menos H barra. Este autovalor tiene, por ejemplo, un ket asociado, que es el ket 1. Este tiene el ket 0 y este tiene el ket menos 1. ¿Sí o no? Entonces, yo puedo expresar un estado arbitrario como lo hicimos en aquel problema alfa. Un estado arbitrario con, digamos, momento angular. Esto es para sistemas con momento angular igual a 1.
que pueden tener esas proyecciones, esas medidas, H barra 0 o menos H barra, ¿cierto? Este estado, digamos que este es un estado arbitrario con L igual a 1, por ejemplo. Cualquier estado se puede expresar como la superposición de la base discreta de LZ que tiene como base 1, 0 y menos 1, ¿cierto? Sería, por ejemplo, alfa por el que es de 1, más beta por el que es de 0, más gamma por el que es de menos 1. Lo único que tenemos que saber nosotros es calcular ese alfa, beta y gamma, ¿cierto? Como tenemos que saber calcular este coseno de teta medio, seno de teta medio, si a la y phi, simplemente sabiendo teta y phi, ¿cierto? Lo mismo acá tenemos que calcular esos manes de alguna forma, ¿sí o no? Vamos a hacer un último ejemplo de una representación discreta. Ejemplo. Por ejemplo, SZ. No, coloquemos más bien así. JZ, el momento angular total igual a 3 medios. ¿Sí o no? JZ, como vimos en el ejercicio del primer corte, tendrá el siguiente espectro discreto de autovalores. Tiene 3H barra medios. H barra medios. Menos H barra medios. Y menos 3H barra medios. Este tiene un ket asociado. Por ejemplo, puede ser este. Puede ser el ket de 2. El ket de 1. Ket de menos 1. Y el ket de menos 2. Y todo estado arbitrario con J igual a 3 medios se puede escribir como la superposición de esa base discreta que es también base del operador JZ, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, alfa por el ket de 2 más beta por el ket de 1 más gamma por el ket de menos 1 más delta por el ket de menos 2. Así puedo yo representar mi estado arbitrario como una superposición de esa base discreta. Es una representación discreta. Y en general, un estado arbitrario alfa lo puede expresar como la superposición de la base de un operador, por ejemplo, el operador A, por una constante de superposición, ¿cierto? Y así como en el espacio de Fourier, yo podía calcular a este de alguna forma, ¿sí o no? Los coeficientes de la expansión acá también, normalizando. Bueno, normalizando realmente no. Eso es para hallar la condición de probabilidad. Voy a proyectar este estado alfa de acá sobre la base A super N, por ejemplo. O sea que esto me queda como el bra de A super N por esta superposición de kets. Queda suma sobre M de C sub M por el bracket
entre A super N y A super M. Y esto tiene una condición que nosotros hemos descrito ampliamente durante el curso mientras estábamos considerando los fundamentos axiomáticos de los espacios de representación, y es la ortonormalidad de este man de acá. Es delta NM. Por lo tanto, esto es la suma sobre M de C sub M por delta NM. Este delta solo es diferente de 0 cuando N es igual a M en esa suma, ¿cierto? Por lo tanto, esto es C sub N. Y de acá obtenemos una forma para calcular ese coeficiente, que es la siguiente: C sub N, que es el coeficiente de superposición, o bueno, C sub M para que quede igual. Cambiamos los índices ahí. Es la proyección del estado alfa sobre una base A super M. Así es como se calcula ese coeficiente en un espacio de representación mediante una definición de una proyección, o lo que llamamos nosotros el producto interior. Debemos de poder calcular las constantes de superposición, tal cual como lo hicimos acá en el espacio de Fourier. Esto es una proyección, así es como se calculan los productos interiores en este espacio, como integrales. Esta es la proyección de f sobre el coseno. Si f y el coseno son completamente independientes, eso va a ser. Por lo tanto, aquí también una relación de ortonormalidad, pero de funciones, ¿cierto? Aquí estamos hablando de ortonormalidad de Ketz. Además de esto, podemos obtener una relación entre las constantes de superposición de esta forma. Axioma de probabilidad. El axioma de probabilidad enuncia lo siguiente. Yo tengo este Ket arbitrario representado de esta forma mediante una base discreta. El producto interior entre el Ket, el bra de alfa y el Ket de alfa, o sea, entre el estado consigo mismo, forzosamente en mecánica cuántica hay un axioma que dice que tiene que ser uno, que es el axioma de probabilidad. Por lo tanto, de acá necesitamos una representación para el bra también. El bra de alfa será igual, por ejemplo, a la suma sobre n del bra de A super n por C sub n asterisco. Porque recuerden que en el espacio de Hilbert para mecánica cuántica, que es abstracto, complejo, lineal, etcétera, esos son números complejos. Entonces, el bracket entre alfa y alfa queda como la suma sobre n de el bracket, el bra de A super n por C sub n asterisco por la suma sobre m de C sub m por A super m, ket. Esto es la suma sobre n y m de C sub m por C sub n asterisco de A super n por A super m. Y esto es igual, obviamente, esto es ortonormal delta nm. O sea que esto es la suma sobre n y m de C sub m por C sub n asterisco por delta nm. La suma sobre n solo es diferente de 0 cuando n es igual a m. O sea que esto es la suma sobre m de cm
por CM asterisco, ¿cierto? Y esto es la suma sobre M de la magnitud de C sub M al cuadrado y esto es igual a 1. Esto lo que denota es la preservación, la conservación de la probabilidad. La probabilidad se conserva en el sistema físico independiente de la base en la que lo estemos representando. Nosotros ya sabemos qué significa esto físicamente, que cuando nosotros medimos un observable en un sistema físico que no está en un autoestado de ese observable, el estado del sistema físico va a colapsar a uno de los autoestados del observable, ¿cierto? Eso ya lo hemos discutido varias veces. Y por último, para los espacios de representación discreta, nosotros también tenemos lo que conocemos como la resolución de la identidad, que simplemente es que la suma de las proyecciones se conserva. Resolución de la identidad. La suma sobre M de A super M. El ket de A super M por el bra de A super M es sencillamente igual al operador identidad, que cumple con la condición de que el operador identidad actuando sobre un ket arbitrario es igual al ket arbitrario. ¿Sí o no? Muy bien. Habiendo hecho este repaso sobre representaciones discretas, entonces ahora nosotros ya nos podemos decantar hacia un nuevo tema, va a ser nuevo pues para la mayoría de nosotros, los que ya han visto pues cuántica y lo recordarán. Representaciones continuas. La representación continua es una representación en una base que es base de un operador, cuyos autovalores forman un espectro continuo, o sea que no son contables, ¿cierto? O sea, no son autovalores de esta forma, son de esta forma, ¿cierto? Discreto, continuo, ¿cierto? Esa es una representación continua. La representación continua básicamente es una representación en términos de dos operadores. Posición, momentum. Nosotros acá vamos a representar esto como lo hace Sakurai con un operador cita. Listo. Para hacer referencia a cualquiera de los dos. Y estas representaciones tienen la propiedad o obedecen esta ecuación de autovalores y autovectores. Entonces, dice así. Cita
el operador cita actuando sobre un get de cita, digamos, cita prima, que es un AutoGet, ya sea el operador posición o momentum, ¿cierto? Es igual a un autovalor cita, que es una variable continua, ya no discreta, es continua, por un get de cita prima. Este es el problema de autovalores y de autovectores para las representaciones continuas. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es la misma vaina que hemos hecho todo el semestre. Mm, realmente no. O sea, hay una cosa fundamentalmente diferente acá, y es la naturaleza del autovalor. El autovalor es de naturaleza continua, es de variación continua. En el caso cuando A actúa sobre A' igual a A', por el que es de A', no, A' es de naturaleza discreta, no varía continuamente en todo su rango, ¿cierto? Acá hay unas analogías interesantes que nosotros podemos establecer entre las dos representaciones y eso típicamente ayuda mucho a que uno se medio organice con esto, ¿cierto? Entonces, analogías. Analogías discreto versus continuo. Entonces acá, discreto. En lo discreto, vamos a mirar qué medidas tenemos nosotros, qué cálculos, etcétera, etcétera, y cómo eso obviamente se puede mapear al mundo continuo. Entonces nosotros tenemos un producto interior. Tenemos producto interior que es, por ejemplo, el bracket entre A' y A2'. Esto es igual al delta entre A' y A2' debido a la ortonormalidad. Tenemos la resolución de la identidad. La suma sobre A' del ket de A' y el bra de A' es igual al operador unidad. ¿Sí o no? Tenemos también la representación de un estado arbitrario. El ket de alfa se puede expresar, por ejemplo, como la suma sobre A' de el bracket entre A' y alfa por el ket de A', que eso no es otra cosa que la constante de superposición, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos también, por ejemplo, otra cosa, esto obviamente lo que estamos haciendo acá es simplemente estableciendo unas analogías pequeñas. Estos valores matriciales, el elemento matricial entre A' y A2' del operador A, ¿cierto? Esto no es otra cosa que A2' por el delta de A' A2', ¿cierto? Esto en el mundo continuo, ¿cómo sería? Mundo continuo. Producto interior, el bracket entre, por ejemplo, cita prima y cita 2' sería un delta funcional de cita prima menos cita 2', ¿cierto? Resolución de la identidad. La integral sobre el ket de cita prima y el bra de cita prima por de cita prima es igual al operador 1.
representación de un estado arbitrario. Un estado arbitrario se puede bien representar como el ket de alfa igual a la integral sobre zeta prima de la proyección de alfa sobre zeta prima por el ket de zeta prima. Y esto no es otra cosa que la integral sobre zeta prima de una función arbitraria f de zeta prima por el ket de zeta prima. ¿Sí o no? Esta proyección de un ket sobre una base continua es una función. ¿Sí o no? La proyección de un ket sobre una base discreta no es una función, sino que es una secuencia, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Elementos matriciales, estos elementos matriciales acá, zeta prima, operador zeta, zeta 2 prima, no es otra cosa que el autovalor zeta 2 prima por delta de zeta prima menos zeta 2 prima, ¿cierto? Esa es una analogía interesante que nosotros podemos establecer. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Yo es que esto ha sido como un poco denso. Entonces no sé si tienen preguntas. No pone parte, no, profe. Vamos bien, profe. Bueno. Muy bien. Una de las cosas, hay varias cosas importantes que uno aprende de estas dinámicas de las representaciones continuas. Obviamente, estas son cosas que tienen una consecuencia muy profunda, pero valen bien la pena mirarlas. No es posible uno preparar un sistema físico en un autoestado del operador posición o momento. No es posible. No se puede. ¿Cuál será un autoestado del operador posición o momentum? Un delta, ¿cierto? Y un delta no es realizable físicamente. Entonces, eso es algo que nosotros podemos, yo creo que podemos hacer eso en este momento. Eso tiene que ver con la relación de incertidumbre, ¿cierto? Básicamente, pues. Eso tiene que ver con la relación de incertidumbre y vamos a verlo a continuación. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una partícula por acá que se está desplazando. Entonces resulta que yo a este sistema físico lo puedo acercar a un medidor representado por el operador X. Eso significa que cuando esta partícula esté en la posición X, este operador X, o en la posición X', perdón, este operador X actuando sobre el ket de X', que sería el estado en el que se encuentra esta partícula en este punto, va a ser igual a X' por el ket de X'. Según esta ecuación que yo tengo acá, yo puedo localizar con precisión. Puedo localizar con precisión esa partícula y eso no es posible. ¿Cierto?
Cuando yo realizo esta medida, lo máximo que yo puedo hacer es localizar esta partícula en un rango, ¿cierto? Entonces yo lo que podría hacer es, yo podría localizar esta partícula como en este rango. En este rango de acá, yo exactamente no sé dónde está la partícula, ¿cierto? No lo sé. Yo simplemente sé que la partícula está en este rango. Pero la partícula, nosotros utilizamos mucho esta frase en mecánica cuántica. La partícula está delocalizada alrededor del valor medio de esta distribución, ¿cierto? Nosotros en mecánica cuántica podemos obtener la localización de la partícula hasta cierto punto, pero no la podemos localizar con precisión infinita. Eso no, porque eso obviamente implicaría una incertidumbre máxima en el momento, como vamos a ver, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, lo máximo que yo puedo hacer es localizar esta partícula, por ejemplo, entre, a ver, esto podría ser entre X' menos delta medios por acá y aquí X' más delta medios, donde obviamente el rango de localización es delta, como ustedes pueden ver, ¿sí o no? Eso es lo máximo que yo puedo hacer. Supongamos que yo tengo un estado alfa, que es una superposición de los AutoCADs del operador posición de esta forma. Esto es el bracket, bueno, esto es la integral sobre dx2', por ejemplo, ¿cierto? Por el bracket entre x2' y alfa, es decir, la proyección de alfa sobre x2' por el ket de x2'. ¿Qué pasa cuando yo opero acá? Ojo al golfito. ¿Qué pasa cuando yo opero acá con el operador posición sobre este estado? Si yo opero con el operador posición sobre este estado, entonces uno dirá, no, pues entonces usted obtiene la posición de la partícula. No, usted solamente puede localizar la partícula en ese rango, por lo tanto, esta operación de acá se convierte, si yo opero este X de acá sobre este ket de X2', me da X2' por esta integral, que ahora queda la integral entre X' menos delta medios, X' más delta medios, de X2'. Bueno, yo no puedo sacar esta de acá. Está dentro de la integral. ¿Sí o no? Entonces, esto es X' menos delta medios, X' más delta medios, de X2', bracket entre X2' y alfa, por X2' por el que de X2'. Esto lo que significa es que yo solamente puedo localizar esta partícula alrededor de este rango de acá. Y eso es lo que me da un origen a el problema de incertidumbre y localización en el espacio de una partícula mecánica cuántica, ¿cierto? Yo no sé a ciencia cierta en dónde está la partícula. La partícula puede estar en cualquier punto por acá, ¿sí o no? No sé dónde está. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer, como hacía en el caso de la representación discreta? Lo que yo puedo hacer es hallar la probabilidad. Puedo hallar la probabilidad para que el detector detecte la partícula en un rango de X, ¿cierto? De X'.
¿Cuál es la probabilidad? Yo no puedo hallar la probabilidad para que el detector detecte la partícula en un punto particular, pero sí le puedo decir, detécteme la partícula, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que la partícula se encuentre en este rango de acá de X'? Eso sí puedo hacer. Probabilidad para que la partícula esté en un rango de X', ¿cierto? Que esto podría ser la función de probabilidad de que la partícula esté en X más de X' medios menos la probabilidad para que la partícula esté en, perdón, X' en X' menos de X' medios. Y esto es básicamente lo siguiente. Esta es la proyección del estado alfa sobre la base continua X' al cuadrado, parecido a lo que teníamos en el caso discreto, pero acá multiplicado por dx'. ¿Qué pasa si yo quiero hallar la probabilidad para encontrar la partícula entre dos posiciones determinadas, ¿cierto? Entonces, digamos, me dicen, dígame con qué probabilidad voy a encontrar yo la partícula entre este punto y este punto, por ejemplo, ¿cierto? Muy sencillo. Digamos que esto es x2' por generalidad. Yo simplemente integro esto entre esas posiciones, entre x', ¿cierto? Acá, digamos que esto es menos un delta x' sobre 2, x' más delta x' sobre 2, con respecto a dx2', lo mismo hago acá. X' menos delta x' medios, x' más delta x' medios, ¿cierto? Y acá la misma vuelta. Acá está el dx', entonces esto simplemente queda así. Si yo quiero obviamente encontrar la partícula entre menos infinito e infinito, la probabilidad ha de ser 1, ¿cierto? Porque la partícula tiene que estar en algún lugar. Entonces, la probabilidad para encontrar la partícula entre menos infinito y más infinito ha de ser 1. Eso significa que 1 es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de la magnitud al cuadrado de la proyección de alfa sobre x' por dx', bueno, de x2' que nosotros colocamos allí. Esta es otra forma. Realmente esta no es la resolución de la identidad en el espacio continuo de representación, no lo es. Esta simplemente es una forma de escribir la suma sobre m de c sub m al cuadrado igual a 1. Esto para la representación discreta. Y esta de acá para la representación continua. ¿Sí o no? ¿De dónde viene esto? Esta obviamente será la constante de superposición en la representación continua. Y la constante de superposición en la representación continua tiene un nombre especial. Constante de superposición en la representación continua. ¿Cierto? Porque este que es de alfa se puede expresar como la integral sobre un intervalo de x'
del bracket entre x' y alfa por el que de x'. O sea, esto es una superposición sobre todos los estados continuos, autoestados del operador posición y la forma o más bien la constante de superposición es este bracket de acá. Exactamente lo mismo que en el caso discreto, pues, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora es con una integral. Esa constante de superposición tiene un nombre especial, muy especial. Se llama función de onda. La función de onda es la proyección de un estado arbitrario sobre una base continua. Eso es lo que es una función de onda. Y esto es cierto tanto para el caso del momentum como para el caso de la posición. Ambos casos es cierto, ¿sí o no? Desde el punto de vista más fundamental, ¿cómo podemos obtener esta relación? Muy sencillo. Esta relación de acá la podemos obtener así. Resolución de la identidad en la base de posición. La integral sobre dx' del ket de x' por el bra de x' es igual al operador 1. Esto es básicamente lo que nosotros habíamos establecido en esta tabla de analogías acá, cuando habíamos hablado de la resolución de la identidad para el caso continuo, ¿cierto? No, ahí no hay nada diferente a eso. ¿Qué tenemos acá? El bracket entre alfa y alfa. ¿Cómo se puede expresar este bracket entre alfa y alfa? Que obviamente está normalizado por la conservación de la probabilidad. Como el bracket entre alfa y alfa del operador 1, ¿cierto? Que lo vamos a expandir en la base de posición. Esto es el bracket entre alfa y alfa de la integral sobre dx' del ket de x' por el bra de x', ¿cierto? Por lo tanto, ¿esto cómo nos queda? Esto nos queda como la integral sobre dx' de el bracket entre alfa y x' por el bracket entre x' y alfa. Y esto es igual a 1. Esto es exactamente lo que nosotros teníamos allí. Esta expresión de acá, si ustedes ven, porque eso es un número complejo por su conjugado, que es la magnitud al cuadrado por diferencial de x', ¿cierto? Entonces es lo mismo. Llegamos ahí, pero la forma más popular para escribir esto es en términos de la función de onda. ¿Sí o no? Esta de acá no es otra cosa que la función de onda psi sub alfa de x'. Y esta de acá es psi sub alfa asterisco de x'. ¿Sí o no? No hay ahí no hay otra interpretación. Por lo tanto, la integral sobre dx' de psi sub alfa asterisco de x' por psi sub alfa de x', esto es igual a 1. Y esta es la expresión que ustedes, obviamente, esto entre menos infinito e infinito, ¿cierto?
De ahí es de donde viene que la magnitud de la función de onda al cuadrado es una densidad de probabilidad, ¿cierto? Porque esto satisface un axioma de probabilidad que la integral de probabilidad continua, que la integral entre menos infinito e infinito de la función de distribución de probabilidad es igual a 1. Y acá simplemente lo que estamos diciendo es que esto satisface el axioma de probabilidad en las representaciones continuas para la función de onda, ¿cierto? Dominio del momentum. O más bien representación continua en la base del momento. El problema de autovalores en la base del momentum es básicamente así. El operador momentum actuando sobre el autoestado del momentum P' es igual a P' por el ket de P'. También hay una, obviamente, hay una resolución de la identidad en la base del momento. Dice así, la integral sobre dp' del ket de P' por el bra de P' es igual al operador unidad. Recuerden que todas estas cosas son independientes de la base, o sea, las matemáticas acá son lo de menos. Usted puede, o lo de menos no, simplemente es invariante a la selección de las matemáticas que usted quiera utilizar, ¿sí o no? Puede utilizar usted una representación matemática o otra representación matemática y la realidad no cambia. Las matemáticas son una manifestación axiomática de la realidad, ¿sí o no? No una manifestación real, sino axiomática, porque uno más uno da dos, porque a alguien por allá hace muchos años le dio la gana de que diera dos, ¿cierto? Entonces, eso es axiomático. Los axiomas son una imposición filosófica sobre alguna situación en particular. Entonces, mm, debido a eso, a que ya esta teoría está axiomatizada, nosotros podemos utilizar una representación de un tipo o una representación de otro tipo y eso no cambia la realidad, ¿sí o no? La realidad sigue siendo la realidad independientemente de la forma como usted la modele. El Estado sigue siendo el Estado, ¿cierto? Eso significa que ya sea que usted decida representar el Estado en la base de momento o en la base de posición, ninguna de esas dos representaciones cambia la realidad del sistema físico, que es básicamente que este Estado está normalizado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto? Esto es el bracket entre alfa y alfa del operador 1, pero ahora vamos a expandir ese operador 1 en la base de momento. Vamos a cambiar de base. Esto es el bracket entre alfa y alfa de la integral sobre dp' del bracket entre P' por el bra de P', ¿cierto? Esto es la integral sobre dp' de la proyección de alfa sobre P' y la proyección de P' sobre alfa. Y esto ya es también, esto es son constantes de superposición, pero cuando yo decido representar el estado como una base
de Ketz, de AutoKetch del operador momento. O sea que esta constante de superposición depende del momento y no de la posición. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar función de onda en la base de momento. Lo vamos a representar así como phi sub alfa de P'. Y esto es phi sub alfa asterisco de P'. Por lo tanto, en la base de momentum, la conservación de la probabilidad se escribe como integral sobre P' de phi sub alfa asterisco de P' por phi sub alfa de P' igual a 1. ¿Sí o no? Entonces usted dirá, bueno, la probabilidad para yo encontrar una partícula en una posición X, entre una posición X más de X y X, es esta función de onda al cuadrado, la magnitud al cuadrado. Entonces, ¿qué representa la magnitud al cuadrado de esta función de onda phi sub alfa de P'? Representa la probabilidad para usted encontrar una partícula con momentum entre P' más de diferencial de P' y P', ¿cierto? Eso es lo que eso representa. La probabilidad, si yo mido el momentum de una partícula, ¿con qué probabilidad esa partícula tiene momentum entre P' más de P' y P'? Como en un intervalo entre P' más de P' y P'. En este intervalo, ¿con qué probabilidad voy a encontrar una partícula que tenga un momentum ahí? Lo mismo si fuera, por ejemplo, en la base de posición. En la base de posición, ¿con qué probabilidad voy a encontrar una partícula que esté ubicada entre X' más de X' y X'? La probabilidad acá, probabilidad, es básicamente igual a la magnitud de la función de onda phi sub alfa de P' al cuadrado. Y la probabilidad acá es igual a la magnitud de la función de onda psi sub alfa de X' al cuadrado, ¿cierto? Por último, pero no, eso no lo voy a desarrollar en este momento, porque eso requiere que, a ver, eso requiere que uno piense en algunas cosas, ¿sí o no? Entonces, mira, yo pienso una cosa. Voy a ver, ¿qué nos queda faltando acá? Nos quedan faltando los productos interiores, ya obviamente vimos la normalización, pero no hemos visto los productos interiores entre dos estados alfa y beta en las bases de momentum y de posición, eso no lo hemos visto, los productos interiores, ¿cierto? Y no hemos visto tampoco, no hemos visto elementos matriciales en las bases continuas, nos falta todavía. Después necesitamos ver cómo están conectadas las representaciones en momento y en posición. Es decir, cómo hacer una transformación de cambio de bases entre X y P y entre P y X. Y eso es la transformada de Fourier en mecánica cuántica. Eso es lo que hace la transformada de Fourier. Transformar entre P y X y P. ¿Cierto? Pero entonces eso lo podemos hacer la próxima clase, pero en esta última diapositiva, la diapositiva 11, para terminar podemos hacer lo siguiente. Producto interior en una base
continua de representación. Bracket entre beta y alfa, ¿cierto? Esto es básicamente, quiero saber en una base continua de representación cómo escribir ese producto interior. Eso es lo que no hemos hecho. Ya escribimos el bracket entre alfa y alfa y vimos que eso da la integral de psi estrella por psi igual a 1, de phi estrella por phi igual a 1, ¿cierto? Entonces, pero, ¿cómo sería un producto interior? ¿Sí o no? Entonces, un producto interior requiere un poquito más de elaboración, ¿sí o no? Pero tampoco, no de elaboración, sino de análisis más bien. Este producto interior lo puedo expresar de la misma forma como el bracket entre beta y alfa de un operador 1, dependiendo en la base en la que yo quiera representar ese producto interior. El producto interior es una medida, una proyección, es una medida. Entonces, independiente de la base, la realidad no cambia. Si yo quiero representar ese producto interior en una base de posición, yo hago lo siguiente. Represento ese operador 1 en la base de posición. Esto es el ket de x' por el bra de x'. ¿Y esto cómo queda? Esto queda básicamente como la integral sobre dx' de el bracket o la proyección de beta sobre el ket de x' y la proyección de x' sobre el ket de alfa. Que ambas son funciones de onda, pero son funciones de onda de dos estados diferentes. Me estoy proyectando dos estados diferentes, porque es el producto interior entre dos estados distintos. O sea que ya no va a quedar si alfa por si alfa, ¿cierto? Esto va a quedar de la siguiente forma. La representación del producto interior en la base de posición es la integral sobre dx' de psi sub beta de x' asterisco por psi sub alfa de x'. Ahora, base de momentum. En la base de momentum, el producto interior entre beta y alfa se escribía como algo así. El producto interior entre beta y alfa de la integral sobre dp' por el ket de p' por el bra de p', y esto queda como la integral sobre dp' de la función de onda phi sub beta asterisco de p' por phi sub beta sub alfa de p'. Ya casi llegamos al punto donde ustedes van a estar en la posición, yo escribo esto un poquito más legible, en la posición donde pueden comenzar a leer esos libros que comienzan por función de onda, por la ecuación de Schrödinger y eso, porque ya conocen la formalidad, ya casi conocen bien la estructura formal de la mecánica cuántica. Falta poco, ¿cierto? Falta muy poco, pero uno de esos libros, sin conocer esta estructura formal, no los debería leer. Eso causa una profunda confusión. Ahora, ayer estaba leyendo yo el libro de Steven Weinberg, que es una autoridad en el tema, es un premio Nobel en mecánica cuántica. Y él también comienza por funciones de onda
y trabaja todo el libro con funciones de onda, aunque lo mezcla también con Ketz y con Brass, pero obviamente de una manera muy sofisticada porque él es Steven Weinberg, ¿cierto? Pero yo insisto que eso genera muchas confusiones, muchísimas confusiones, porque realmente eh, mm, cuando nosotros formulamos todo esto para entender la estructura formal de la mecánica cuántica, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos tratando de entender la mecánica cuántica desde la perspectiva más fundamental, como una nueva teoría, una nueva filosofía, una nueva forma de pensar, una nueva forma de percibir el mundo. Cuando se introduce la función de onda en el primer capítulo de un libro de mecánica cuántica, lo que se está haciendo es apoyarse en lo conocido que es la mecánica clásica para construir algo nuevo, y eso realmente no ayuda a uno a comprender con buen grado de profundidad la mecánica cuántica. Genera confusiones, la gente después confunde los QETs con las funciones de onda. Nosotros vimos acá claramente que un QET y una función son dos cosas muy distintas. En la analogía nosotros vemos que el QET es una superposición. El QET arbitral es una posición de los QETs base en una base continua, ya sea momentum o posición, con una función de onda acá como coeficiente de superposición. O sea que el QET realmente no es una función de onda, ¿sí o no? El QET es un estado. La función de onda es la representación del estado en una base particular, ¿sí o no? Entonces, ya nosotros vamos construyendo esa formalidad y estructurando la mecánica cuántica para poder tener claridad con respecto a todo. La próxima clase vamos a comenzar así. Vamos a evaluar cómo calculamos elementos matriciales de un operador en una base continua, ¿cierto? Para que nos vayamos a evitar, digamos, malos tragos en el futuro, como de decir que el operador momentum es igual a IH barra por la derivada de la función de onda con respecto a la posición. Esa vaina es completamente absurda, pero eso lo veo en muchos libros, ¿cierto? Entonces, son los elementos matriciales del operador, que es distinto. Eso significa que ya no es un operador, es un número, ¿cierto? Y ya no es un problema de autovector, sino que es un problema de autofunciones. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, elementos matriciales en una base de representación continua. Después vamos a conectar las bases mediante una transformación de cambio de base que vamos a descubrir que es la transformada de Fourier. Vamos a conectar la base de X con la base de P y la base de P con la base de X. Listo. Vamos a hacer esto y terminando la clase vamos a hablar de nuestro primer operador que está relacionado con una ley de conservación, que es el operador de traslación. Vamos a ver qué son traslaciones y por qué son tan importantes dentro del estudio de la física. Yo particularmente, como mi área de experticia es la física del estado sólido, les voy a hablar mucho de la física del estado sólido en relación al operador traslación, ¿cierto? En mecánica cuántica 2 le pueden preguntar al profesor Edilson eh, el operador traslación en relación, por ejemplo, a las simetrías en alta energía de física de partículas, ¿cierto? O a la profesora Blanca, si alguna vez ven clase con la profesora Blanca, que son dos expertos en el tema. Entonces, el operador traslación, que es el primer operador relacionado con una simetría, tiene obviamente su propio contexto en diferentes áreas de la física. Pero en general, nosotros podemos enunciar esa relación con la simetría mediante el teorema de Nether, ¿cierto? Y ya con eso quedamos listos para proponer también una tareita para el 15% del segundo corte. Bueno, chicos, yo creo que esto es más que suficiente por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna. Esto, profe, una cosa, le voy a decir que si puede subir la clase lo más pronto posible. Es que me tocó salir un momento. Listo. Lo más pronto posible es por la noche. Listo. ¿Le Está parece? perfecto. Está perfecto, profe, gracias. Buen día.
Joan, apenas termine el código y lo envío. No lo he podido terminar porque estoy en la finca. Listo. Listo, profe, disfrute por allá. Que Listo, le haya profe, que tenga buen día. Listo, Nos vemos igualmente, chicos. ahorita. Listo, nos vemos ahorita. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Chao. chicos.